Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. 2:07, aquí continuamos, Milenio 3, planeando nuestra nave radiofónica del misterio por una tragedia hace 30 años. El río Órbigo, como decía Diario 16, se tragó a 47 niños al final. En su colegio, en los reportajes de la época, aún se veían los itinerarios, los mapas, y como decía, dos imágenes que, leyendo la prensa, a uno no se le pueden olvidar. Esas postales del Museo del Prado, o esas rosas que alguien arrojó al agua y que flotaban solitarias. Tantos lugares marcados en nuestro país que luego tienen continuación en personas que no son conscientes de lo que ha ocurrido allí. No es la primera vez que un suceso con manos aparece en diferentes lugares. Por ejemplo, en Chile, en el desierto de Atacama, nosotros pudimos investigar la vivencia de toda una familia que había estado en una especie de hacienda, en una hacienda donde había habido muertes de niños, una hacienda arrasada, salitrera, donde la gente trabajaba en el salitre, y allí, de pronto, empezaron a surgir una serie de fenómenos que no podían explicar. Estaban en tiendas de campaña, tuvieron que salir a la huida, y incluso pudimos entrevistar al padre de familia, allí, en Humberston, Chile, y comentaba que sufrieron una especie de lluvia de piedras sobre ellos, una lluvia de piedras intensa y que llegó a ser realmente peligrosa para su integridad física. Niños y padres tuvieron que salir corriendo y las manos, lo que parecían manos de niños, golpeando los cristales, golpeando el coche en toda su superficie, dejando las marcas. Comentaba Santi que había algún caso muy parecido a lo ocurrido en Órbigo, o más bien parecido a lo que Luis Álvarez nos comentaba de la experiencia de acampada posterior. Sí, porque es increíble cómo las historias se repiten en el mundo. En febrero de 1958, en Prestonsburg, Kentucky, ocurrió un accidente calcado, 26 niños en esta ocasión, calcado al de Órbigo. En esta ocasión el río se llamaba el Gran Río Arenoso, el Big Sandy River, y las escenas de pánico, las escenas de los supervivientes son prácticamente las mismas. Y lo curioso es que el lugar a día de hoy tiene fama de que suceden cosas extrañas, y precisamente lo que cazadores, pescadores, gente que no es de la zona y no está avisada del tema, han reportado cuando acampan a las orillas de ese Big Sandy River, a la altura de Prestonsburg, es precisamente que oyen por la noche una gran algarabía de niños, y que bueno, pues lo achacan pues una excursión, un colegio que ha acampado cerca, y luego cuando preguntan en el pueblo, pues es cuando les cuentan la historia. Exactamente lo mismo que ha descrito Luis Álvarez en su crónica. 2:10. Abrimos líneas de forma especial, lo repito, porque quiero tener el pálpito, la gente, son 30 años, muchas vidas marcadas con esta muerte terrible en el río Órbigo, tantos niños, y luego los ecos, como bien decía el maestro Paco Pérez Avellán. Tenemos en la mesa, como siempre, la mesa de este estudio, donde hoy falta Javier, aunque está en el estudio supletorio de su propio domicilio de alguna forma, pues está llena de recortes, ¿no? La mesa está repleta de trozos de historia. Yo decía que Diario 16, qué maravilloso periódico que elabora en la transición, ya no existe, pero ahora cuando uno recupera estas piezas periodísticas se queda maravillado por el trabajo gráfico incluso. Los periodistas, Paco Pérez Avellán, ayudando a las labores de recoger cuerpos, de abrazarse con los padres, de sentir ese dolor y de plasmarlo en letras. Así que sé que hay mucha gente esta noche que está escribiendo incluso en esa conexión marcada por ese cruceiro entre Vigo y este lugar tan cerca de Benavente, esta curva maldita, hoy Nacional 525, antes Comarcal 630. Javier, tu conclusión o titular respecto a uno de los casos. Yo me atrevería a decir, Javier, en 10 temporadas de Milenio 3 ha habido unos cuantos casos, ¿no?, que han rasgado la madrugada y nos han puesto la carne de gallina de verdad, por algo a veces que es casi inconsciente, que sientes que nadie se puede inventar eso, sientes la fuerza de la verdad. Ahora, ¿qué es? No lo sabemos. A mí me estremece pensar lo que describía Pedro, que la roulotte se zarandeaba, las manos de niños negras hasta el techo, la familia en pánico y una sensación como de rabia
él ha hablado de agresividad. ¿Cómo resumirías esta historia? ¿Qué titular le pondrías? No sé, llama mucho la atención un detalle que ha contado Pedro, y es que solamente parte de la familia es testigo de esto, ¿no? El padre, que está en otro sitio, parece que se entera más tarde de lo sucedido, pero fíjate, llama mucho la atención porque en los casos clásicos de apariciones se produce precisamente ese fenómeno campana, como si el fenómeno se focalizase en un sector o en unos pocos testigos. La atmósfera en muchos de esos casos de apariciones, y así lo describen miles de personas como Pedro, se hace más densa, como si de repente el lugar se llenase de gente, desciende la temperatura o se nota un cambio en lo que sucede alrededor, y parecen algunos detalles de los que nos ha contado Pedro que se ajustan como un guante a esas descripciones clásicas. Tenemos pues al menos la descripción de un caso clásico en esa línea, pero un caso clásico que nos deja estupefactos, porque la fuerza de su testimonio y desde luego el vínculo a un episodio tan dramático lo subrayan como pocos. Última tanda de mensajes antes de entrar en el túnel del tiempo. Antonio Gordillo nos decía: ese día iba yo camino del pueblo de Aguilar de Tera, unos 15 kilómetros. Estuve viendo todo lo que pasó y no se me olvidará nunca. Un tío mío estuvo sacando los cuerpos de varios niños. Hola, os escribo desde León. Mi madre me había hablado acerca de la tragedia y me contó que mi difunta abuela, que era de Santa Cristina, solía ir una vez a la semana para rezar por las almas de los niños. Nos lo comentaba Ignacio. Amanda desde Vigo nos dice: hola amigos de Milenio, me he quedado helada al empezar a oír vuestro programa. Los niños que iban en ese autobús eran alumnos del colegio Vistalegre, donde yo estudié la EGB años más tarde. Mis abuelos y mi madre me contaron lo que había pasado y cómo una vecina nuestra perdió a su hijo y a su hija. La chica no tenía que ir a esa excursión, pero insistió en acompañar a su hermano pequeño. Al parecer era muy buena nadadora y pudo salvar a algún chaval, pero murió intentando salvar a su hermano. En mi colegio nunca se habló del tema. Yo empecé a estudiar allí en el 87, pero cuando llegó nuestro viaje de fin de curso en el 95, nos sorprendimos al enterarnos de que no nos íbamos a Mallorca o a Canarias, como otras escuelas, sino a Coruña. Cuando nos quejamos, alguien nos dijo, creo que un profesor, que la directora, una mujer ya mayor, estaba traumatizada con lo que había pasado y tenía miedo de que volviera a suceder. Por eso no quería que fuésemos muy lejos. Claro que nos podía pasar cualquier cosa en cualquier sitio. Esa historia me dejó bastante marcada. Saludos de vuestra fiel oyente, Amanda de Vigo. Yo sé que hay por lo menos 45 familias en Vigo que si escuchan esto tienen que tener sentimientos encontrados, y yo los respeto todos y los entiendo todos. Es parte de la historia, no estamos añadiendo nada, tan solo los testimonios de personas, y hay más y de momento no quieren hablar, que han vivido cosas parecidas, pues como ocurrió en el camping de los Alfaques, después de la muerte en este caso de casi 300 personas carbonizadas, y luego periódicos de importantes rotativos, de los más importantes y prestigiosos, resulta que vivieron experiencias allí, y personas normales y corrientes como Pedro, en este caso Jesús, otro compañero que iba de conductor por la zona, vio unos niños. En fin, estas cosas ocurren y no sabemos qué son, pero nuestro abrazo, repito, para la gente de Galicia, de las cercanías de Vigo y de este colegio. Yo estoy pensando ahora, imagínate, Carmen, cómo puede marcar la vida no solo de ese curso que se parte el espinazo por la mitad, sino la vida de un colegio, como referencia constante, ¿no? Aquel curso que se perdió en el agua del río Órbigo. Manuel Páez desde Valladolid hace varias preguntas. Nos decía: por la fecha del accidente yo tenía 14 años, ahora tengo 45, pero aún recuerdo la noticia con escalofríos. He leído que por entonces el Órbigo llevaba crecida. ¿Sabéis si se rescataron todos los cuerpos de los niños? También he leído que recogieron a un militar que hacía autostop. ¿Creéis que eso tuvo alguna relación con el accidente? Otra cosa, tengo una caravana y estáis consiguiendo que se me pongan los pelos de punta. Muchos saludos, amigos. Bueno, pues efectivamente, la increíble historia de un militar al que Luis Álvarez localizó, un militar que se sube y se salva. Él no estaba haciendo autostop, le conocía a uno de los profesores, le sonaba la cara porque también era de Vigo. Lo reconocen y lo paran. Y justamente ese chico, que entonces tenía 21 años, que iba de permiso a su casa, logra salvarse. Es uno de los que dice que el cristal delantero del autobús se rompió y muchos de los niños, incluso él, pudieron salir por ahí. Y luego ese dramatismo, ese profesor, ¿no?, que salvando a varios niños, seguramente los niños que están vivos, como el que hemos entrevistado, Roberto, está vivo por la acción heroica de un profesor. Me estoy acordando de
de aquel gran portero del Sporting de Gijón, Castro, el hermano del gran Quini, que se lanzó a la playa a salvar a 2 niños, los llega a salvar y él, exhausto, muere en una poza, ¿no? Uno de los Son niños cosas tan terroríficas. que murió, y que ahora que hablabas de fútbol, era el hermano de un jugador, Carlos, del Celta. Sí, Eso señor. es. Sí, señor. Seguimos recibiendo formas, información. yo he pasado muchas veces por esa zona. Es a lo que iba. Y yo, déjame que cuente un pequeño secreto, Carmen. Cuando mi primo Roberto, hábil siempre y con alma de investigador, me dice: aquí hay una historia increíble, Iker, tienes que hablar con esta persona, de inmediato, no sabíamos el lugar, sabíamos que era un puente de Zamora y que alguien había comentado algo de un viejo accidente. Carmen de inmediato me dijo: ya sé dónde es. Sí, es verdad, porque yo de pequeña pasaba pues casi todos los años 2 o 3 veces cuando íbamos a visitar nuestra casa que tenemos en Galicia. Siempre parábamos en el pueblo de mis abuelos, un pueblo de Ávila, y al día que era siguiente, la ruta natural a Galicia, esa carretera. Claro, y al día siguiente continuábamos viaje y pasábamos siempre por Santa Cristina de la Polvorosa. Y yo me acuerdo que mi madre, además es que es una escena que se me queda grabada desde siempre, que mi madre siempre que entrábamos por el pueblo, siempre que cruzábamos ese puente, se santiguaba. Hasta que un día, ya siendo consciente, la pregunté que por qué hacía eso, y me contó la historia del accidente y de los niños que habían perdido la vida allí. Era un lugar marcado porque además es una zona que paran muchos coches a comprar queso, tienen un queso buenísimo en la zona, y desde entonces es un pueblo que en cierta forma está marcado por esa tragedia. Ellos no tuvieron la culpa, al contrario, hubo muchos héroes en ese pueblo, hubo mucha gente que incluso se jugó la vida por salvar a esos niños y que casi mueren ahogados. A muchos se les tuvo que trasladar a los hospitales de la zona porque tenían un estado de congelación por intentar salvar a esos pequeños, con lo cual no hay que tener con una X marcada a esta localidad, a Santa Cristina de la Polvorosa. Al contrario, hay que hacerles un homenaje porque lograron salvar por lo menos la vida de algunos pequeños. Vamos a quedarnos con 2 cosas, bueno, con 3, las manos, marcando la noche y marcando ese lugar, y durante meses visibles. Qué pena que no haya un documento gráfico. Me contaba Pedro fuera de antena que era tal el miedo que habían cogido a la historia que querían despegarla de sus vidas cuanto antes. Solo la han recuperado 20 años después, y con esfuerzo, y gracias a muchas gestiones. Otra imagen, como siempre magistral Javier Sierra, la coge de inmediato con su visión periodística de los titulares, ese profesor que se despide con la mano, y que se despide diciendo adiós prácticamente antes de ser ahogado, de ser devorado por las aguas. Y un niño que intenta salvar a su profesora, y esta le dice que le suelte la mano porque no puede hacer nada por ella. Vamos a marcharnos directamente al túnel del tiempo, pero seguimos, como digo, con las posibilidades de conexión permanentes. Vamos a ir rápidamente a conocer historias del pasado, a conocer otras voces, otras experiencias. Túnel del tiempo, no el Calero. Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche. En que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica. Los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides. Esta noche, mágica. La Cruz del Diablo, de Gustavo Adolfo Becker. Que el metal se está fundiendo. Quien dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. El túnel del tiempo. Una sección bomba realmente. Se inauguró con un tema polémico, pero como bien decía el coordinador de estos minutos en Milenio 3, Diego Marañón, aquí queremos aprender, sobre todo aprender. Hoy sobrecogernos, vaya conjunción de temas. Conectamos directamente. Ser Torrelavega. Diego Marañón, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Imagino que también muy impresionado, ¿verdad, compañero? Bueno, la verdad es que estoy sobrecogido aquí en el estudio, en Ser Torrelavega, un programa duro hoy. Río Órbigo y la conexión con el misterio. Pues ahora vamos a otro tipo de misterio, un misterio que, además, de alguna forma marcó a toda una generación. Permíteme que nos vayamos a 1974 y a cómo sonaba ni más ni menos la sintonía del telediario. Diego, futurista total para la época y además con grandísimos periodistas en activo,
Uno de ellos creo que nos va a sorprender porque es protagonista, absoluto, de esta nueva sección, del Doble de Tiempo. Un periodista que todo el mundo conoce, que todo el mundo incluso ha imitado, pero que en esta ocasión quizá hacía la más extraña de sus crónicas. Pues sí, nos vamos hasta 1974, como dices, en unos telediarios que por aquel entonces presentaba Alberto Delgado, y que era la única manera, como todo el mundo sabe, hasta los 90 no llegaron las televisiones privadas, y los telediarios de Radio Televisión Española eran la única manera de mantenerse informado de lo que ocurría tanto en España como en el resto del mundo. Por aquel entonces, además de los presentadores, y tal como ocurre hoy, también había corresponsales en una, digamos, incipiente actividad, pero ya lo sabía. Hoy vamos a conocer a uno de ellos, como dices. Uno de ellos que yo creo que, vamos ni a presentar, Diego, vamos a escucharlo directamente y luego comentamos qué hacía exactamente allí. La voz inconfundible, quizá el periodista más famoso de su tiempo, JH, las iniciales, en la puerta del cine prácticamente, comentando algo que estaba convulsionando a todos los Estados Unidos. Desde que al día siguiente de la Navidad una película llamada El Exorcista se estrenó en 22 ciudades norteamericanas, hay un infierno desatado sobre este país. Inmediatamente se formaron largas y serpenteantes colas donde el público esperaba hasta 4 horas para asistir a un espectáculo de 2 horas de horror. Poco después, más de 4 millones de personas habían pagado ya algo así como $10 millones por ver El Exorcista. Luego, la revista Newsweek, de la que he tomado sus líneas iniciales, sigue y dice: sin embargo, muchos de esos espectadores se salieron antes de que la película terminase. Otros se desmayaron, otros vomitaron allí mismo, en el cine. Y por lo que uno ve y oye, puede añadir, otros dieron gritos histéricos, otros parecieron perder momentáneamente la razón, otros lloraron de miedo, otros se sintieron poseídos del demonio. Todo eso es cierto y se sabe. Todo eso puede ser quizá el producto de una alucinación colectiva, pero los miles y miles de personas que cada día en muchas ciudades de Norteamérica se apiñan a la puerta de los cines que pasan El Exorcista no van engañados. De hecho esperan, temen, tal vez desean, sufrir ellos mismos esa que le dicen tan terrorífica alucinación. Que la película es ciertamente terrorífica, la más terrorífica de cuantas el cine puede haber producido, eso nadie lo duda. ¿Hasta dónde, a qué insospechados límites puede llegar el terror? Es lo que alimenta las siempre nutridas filas de presuntos espectadores. Y también quizá esa atracción tan antigua como el hombre, de jugar con el fuego de un más allá, o traspasar las fronteras de lo demoníaco. 2:25. No sé cuántas veces habrán sonado las campanas tubulares de Mike Oldfield en Milenio 3, quizá decenas de veces, pero pocas músicas, pocas sintonías, pocas texturas sonoras tan unidas, tan engarzadas con una película y con lo más profundo, lo que esta película todavía, casi 40 años después, sigue inspirando. Campanas tubulares, Mike Oldfield, o lo que es lo mismo, el sonido del Exorcista. Diego, era Jesús Hermida, evidentemente, haciendo una crónica por el eco social. Algo estaba ocurriendo con una película que no había ocurrido jamás en la historia del cine. Sí, exacto. Fue un impacto impresionante, tanto en Estados Unidos el día que se estrenó, bueno, que además la estrenaron en una fecha un tanto peculiar. Se estrenó el día siguiente a la Navidad de 1973. En España tuvimos que esperar un par de años más. Aquí llegó el 1 de septiembre del 75, porque entonces, bueno, los estrenos de cine no eran algo tan global. Hasta el año 75. Sí, 1 de septiembre de 1975. Así que precisamente se están cumpliendo estos días el 35 aniversario del estreno en España. ¿Y qué estaba ocurriendo, Diego? La sensación es que por encima del marketing, la pregunta que lanzábamos, vamos a ver ahora... Bueno, Carmen, hay una pregunta pendiente para ver a día de hoy cómo se analiza el tema del exorcista, si la gente cree en el marketing o en algo más. Hay una encuesta y la pregunta es: ¿crees en la maldición del exorcista? Pueden votar en ikerjimenez.com. Por el momento los amigos que lo han hecho piensan que sí,
hay una maldición en El Exorcista, el 53,7%, y no el 46,3%. Bueno, eso está reñido. En ikerjiménez.com podéis votar. Lo cierto es que a nivel de recaudación, a nivel de impacto, a nivel de golpetazo en la sociedad de la época, nada parecido a lo que está pasando en Estados Unidos en ese momento del estreno, en esas frías navidades y demoníacas navidades, ¿no? Sí, la recaudación superó al final de la vida fílmica de la película en Estados Unidos los 193 millones de dólares y en todo el mundo los 400. Esos son aproximadamente 315 millones de euros. Eso sin contar las ventas tanto en vídeo doméstico como en DVD y la explotación de todo el merchandising que dio esta película dirigida por William Friedkin. Vamos a escuchar algo que es sorprendente, Diego, algo que ha recuperado Carmen, y que son fragmentos de ataques de pánico y de personas. Las imágenes son increíbles, los sonidos, bueno, podemos contarlo, la gente desmayándose a la salida del cine, pero desmayándose literalmente, gente vomitando, y claro, es que ahora ya casi no nos impresiona nada, aunque te voy a decir una cosa, Diego, ayer estaba con Carmen viendo un tráiler de los años 70, un tráiler que no se emitió, un tráiler extraño o un sobrante de la película, donde se empleaban las caras maquilladas de una especie de demonio que aparece de forma recurrente y subliminal, y acongojaba, por no decir otra cosa, todavía hoy, sí, te lo aseguro. Es la cara Iker de la doble de Linda Blair, eres Eileen Dietz, y ese tráiler que mencionas, que son una serie de flashes de máscaras de la muerte, terrorífico. Fue prohibido por las autoridades cinematográficas. ¿Fue prohibido, Diego? Sí, no se llegó a emitir, no se permitió su emisión por considerarlo, y te leo literalmente, demasiado terrible. No se podía emitir. Bueno, pues esto es una sorpresa, porque desde luego esa cara tenía algo, la doble de Linda Blair, ni más ni menos. Pero vamos ahora a escuchar esto, y le ponemos voz, no doblaje, pero sí. Explícanos, Carmen, ¿qué estamos viendo ahora en los cines? Noel, ponemos este documento, la gente en los cines pasándolo mal, pero de verdad. I have a friend in there alone, and I don't want to leave her in there alone. I'm standing here shaking for nothing. How about you? It's very, very real. Son chicas que dicen, me sentía aterrada y muy sola, no quiero sentirme así, estaba temblando, es muy real, es uno de los films más terroríficos del mundo, tuve que ponerme la chaqueta en la cara para taparme. Dicen también fantástica, nunca he visto una película que provoque desmayos en la gente. Estaba ocurriendo y no era solo marketing, al parecer. Diego ha recuperado algunos documentos que creo que son apasionantes para el túnel del tiempo, y ahora tenemos una sorpresa, y es que Javier Sierra nos va a contar algo que yo no conocía. Hay varias cosas que no conocía del Exorcista, parece mentira, pero las hay. Y Javier, yo creo que está preparando ya las fotografías visuales, porque si nos hemos enamorado y hemos pasado malos ratos con el Exorcista, yo lo sigo pasando si la vuelvo a ver, hay algo ahí, pues me imagino lo que sería estar, por ejemplo, en esas escaleras, o en esa universidad donde el atormentado padre Carras investiga, o en ese lugar donde el cadáver del sacerdote cae rodando hasta el final, o en ese ventanal donde aparece el padre Merrill, el exorcista, en uno de los fragmentos más famosos, en uno de los fotogramas más icónicos de la historia del cine. Pero Diego ha recuperado unos elementos que son declaraciones del equipo, sí, y declaraciones que no dan lugar a la duda de que entraron en una espiral de miedo ellos mismos. Sí, es cierto, hay varios miembros del equipo a los que, como dices, no les cabe la más mínima duda. Es curioso porque dentro del equipo de actores hay algunos que como digo, no tienen duda de que había una maldición sobrevolando el rodaje, y otros, como Max von Sydow, prefieren pensar que debido al proceso tan largo de rodaje de la película, porque duró casi un año, fue del 14 de agosto del 72 hasta el 20 de julio del 73, claro, son 11 meses. Max von Sydow siempre dice, bueno, fueron 11 meses, es normal que haya en ese periodo de tiempo varias muertes en un equipo de tantas personas. Sin embargo, Ellen Burstyn es una de las actrices que siempre en todos los making ofs y en todas las entrevistas que hacen siempre siempre adopta un rictus mucho más serio, y para ella es algo realmente serio. Y atormentadas parecen muchas personas que formaron parte del Exorcista. Se cifra a día de hoy en 9 muertos en el rodaje. Vamos a escuchar declaraciones de los principales protagonistas, guionistas, efectos especiales y actrices del Exorcista.
El efecto fue devastador para muchas personas, porque esto no era solo la profecía ni la semilla del diablo. Tuvo un gran impacto psicológico y religioso. No es una película de Drácula, no es una película de un alienígena, es una película que trata del caso de unos vecinos nuestros. Es una calle de verdad, en una ciudad de verdad, con personas de verdad que viven en una casa. Y arriba, en el tercer piso de la casa, hay una niña de verdad que está poseída por un demonio. Fue muy curioso ver cómo la película pasaba de ser una película de terror a convertirse en un fenómeno que ponía a prueba al público. La gente decía, yo fui a verla y 3 personas que había a mi lado se desmayaron y tuvieron que llevárselas. Otro se puso a vomitar y cosas así. Yo veía lo que ocurría sin poder comprender cómo tanta gente podía reaccionar de esa forma. ¿Pero qué les pasa? Si es una película. La película sigue teniendo el mismo valioso efecto hoy en día. Produce una intensa respuesta emocional. Que sea positiva o negativa, no importa. Es la respuesta. Estuviste vivo durante esas 2 horas. Muy vivo. La gran pregunta, Santiago Camacho, es ¿qué sigue teniendo El Exorcista? Rodada hace casi 40 años, 36 años prácticamente, y que sigue provocando a nivel del subconsciente o en el inconsciente colectivo sensaciones que no hemos encontrado en ningún otro film. Pues supongo que llama hacia un terror muy primario, llama hacia el terror que le tenemos al mal básico, o sea, eso que precisamente el arquetipo del diablo lo representa a la perfección y lleva siglos representándolo. De todas formas, estaba escuchando todo esto que sucedió y efectivamente sucedieron un montón de cosas. De hecho, creo que lo más grave que pasó es que una mujer tuvo un aborto directamente en una de estas primeras exhibiciones de la película. Pero me llama la atención porque en aquella época pues había todavía una cierta inocencia, es decir, había estrenos, no al nivel del Exorcista, pero sí hubo estrenos cinematográficos que causaron gran impacto y desmayos también, y gente que salía precipitadamente del cine. Pasó con La Matanza de Texas, pasó con La Noche de los Muertos Vivientes, pasó hasta con Terremoto, que se rodó en un sistema que entonces era de alta tecnología, que lo llamaban Sensor Round, que hacía que vibrasen un poco las sillas, y hubo un ataque de pánico generalizado en la sala, porque creían que el mismo terremoto que estaban viendo en la película, pues estaba atacándoles en la sala. Pero a día de hoy no sé qué habrá pasado con el ser humano, pero nos hemos desensibilizado de tal manera que algo así es impensable. Es decir... Y sin embargo, cuando uno ve el tráiler que mencionaba Diego Marañón, o que hemos visto, te aseguro que se despierta dentro de ti algo como muy primitivo, y que esas caretas, esos maquillajes consiguieron, y que no debe ser tan fácil. No, eso por supuesto. Y de hecho, cualquier versión, sea del director, remasterizada, con escenas nuevas, cualquier versión que se ha editado... No se parece a la original. Efectivamente. Y ese es un misterio. Ahí estamos. Bueno, Diego nos ha recuperado, luego lo pondremos, los primeros doblajes al castellano. Las dobladoras incluso luego declararon que tuvieron muchos problemas al hacer esta película. Y es que es verdad, la primera versión de los 70 del Exorcista, luego lo vais a escuchar, no tiene nada que ver con las voces que pusieron después. Y de verdad impresionan. Pero lo que tiene que ser impresionante, Carmen, no me digas que no, Diego, Santi, es estar en Georgetown y estar en los lugares donde todo eso ocurrió. Javier, compañero, diapositivas gráficas, ¿no? Recuerdos, desde luego el primer lugar, ¿no? Esa escalinata donde ruedan pues gran parte de la trama del Exorcista. ¿Qué se respiraba ahí? Pues mira, mi paseo por ese lugar fue hace 2 Navidades. Había quedado a comer, a almorzar con Catherine Deville, la autora del 8, es decir, que era una velada literaria en la ciudad de Washington, en el barrio de Georgetown, que está muy pegado a ese lugar. Y había visto poco antes el edificio de Watergate, el famoso escenario de que acabó con Nixon, ¿no? Bueno, pues muy cerca de ese lugar, cerca del puente Key, que es uno de los puentes más famosos de Georgetown, hay una calle muy importante que atraviesa la ciudad de Alvarado, que es la calle M, y
La calle M. La calle M, sí, que es la calle comercial, digamos. Es una calle que no da miedo, ¿no? Realmente. Y en una esquina con Prospect Street, que es como se llama el sitio concreto, surgen esas escaleras. Son 75 escalones. Bueno, en realidad 74 y medio, porque hay un pequeño escaloncito al principio que casi ni se ve, ¿no? Que ascienden en vertical, paralelos a un muro de piedra que ya no es exactamente igual que el que aparece en la película, ha sido retocado. Hay un arco como de medio punto que corona toda esa gigantesca escalera, y a mano derecha un edificio pintado de rojo, que yo creo que tampoco estaba pintado de rojo originalmente, pero que visto a la luz del día no ofrece, en fin, ninguna visión aterradora. Volví a ese lugar, a Prospect Street, aquella noche ya sin Catherine Neville, para darme el privilegio de poder pasear por ese lugar, digamos que en las tinieblas. Y por la noche las cosas cambian. La calle sigue estando mal iluminada. Lo que parece que en su momento fue un lugar de tránsito para gente que cogía el metro para dirigirse al centro de la ciudad, hoy es un lugar abandonado, no lo transita nadie, o prácticamente nadie. Y el sitio es de esos lugares donde ir solo intimida. De hecho, yo no me atreví aquella noche a subir los 75 peldaños. ¿No subiste los peldaños? No, por la noche no. Hay una serie de libros que yo creo que son joyas, editados, los tiene Carmen aquí, en inglés, sobre Detrás del exorcista sería el título. The History Behind the Exorcist. Y pasan cosas, ocurren historias, y alguna tiene que ver, alguna de estas historias, con el equipo, las escaleras y fotografías incluso extrañas. Al parecer, bueno, la escena por excelencia de la escalera es cuando el sacerdote sale rodando escaleras abajo después de ese envite del demonio, ¿no? Rompe la ventana, el vidrio, y cae. Para eso se utilizó un especialista, pero claro, cuando vieron la escalera dijeron: el especialista aquí se va a matar literalmente. La repitió en 2 ocasiones y después el director le dijo: ¿cómo has logrado hacer esa escena? Porque has caído muy bien. Y dijo que había puesto el cuerpo en forma zen, es decir, como sin huesos, como si no tuviera huesos, y que así había logrado rodar. Por si acaso, el equipo de producción se dedicó a poner todas las escaleras forradas con una especie de goma para que así el especialista no se matara, porque ya había habido alguna caída del equipo. Bajando algunos instrumentos, gente del equipo había tenido tropiezos, se habían tropezado en la escalera y alguno había rodado de cabeza haciéndose una gran brecha. Y que en las fotografías que dices, toda la gente del equipo y los curiosos, había niños que estaban en las azoteas de los edificios de alrededor, desde donde se veía esa escalera y todo lo que hacían en ella, pues empezaban a hacerse fotografías justamente en los escalones, más o menos en la mitad de la escalera, Javier, que creo que hay como una especie de rellano entre varios escalones. Sí, hay un rellano y hay varias ventanas que dan justo a la escalera, que se supone que una de ellas es donde tiene lugar el exorcismo. Bueno, el impacto del lugar es tal en nuestros días que cuando yo preguntaba por Prospect Street, la gente pues me miraba un poco rara, porque yo quería ir a esa dirección. De hecho, le pregunté a Catherine Neville por esa dirección y tuve que decirle, no, The Exorcist Steps, los escalones del exorcista, y entonces inmediatamente Catherine Neville supo que es exactamente lo que yo quería ver, ¿no? Y con ello todos los washingtonianos. O sea que es un lugar muy fotografiado. Es un lugar muy fotografiado, y en varias fotografías que se realizó el equipo allí, que incluso salen publicadas en los libros, salían extrañas luminarias. Ya con todo lo que había pasado en el rodaje de la película del exorcista, esto no se tomó como una simple casualidad. Muchas de esas fotografías tapaban incluso la cara de los fotografiados, era como una especie densa de halo blanco que se ponía encima de ellos y no dejaba que saliera la cara. La gente del equipo ya empezó a dejarse de hacer fotografías en esos escalones. Hay más, hay una segunda parte de la crónica de Hermida, y ahora tenemos algunos documentos, 2 sobrecogedores, uno ese doblaje del que os hablaba, amigos de Milenio 3, y otro que lo he vuelto a escuchar, que lo recuperaba Diego Marañón, luego nos cuenta la procedencia exacta, pero que es la historia real contada por un sacerdote español, y que en sus 2 minutos de intensidad difícilmente comparable, a uno también le pone la carne de gallina, ¿no? Es el último coletazo del exorcista en la realidad. Pero veamos cómo el maestro
Jesús Hermida, terminaba su crónica hablando de los auténticos disturbios mentales que, más allá del marketing, por vez primera en la historia del cine de terror, estaban ocurriendo con El Exorcista. Y tanto es así que muchos se mueren de ganas de ver El Exorcista, pero no se atreven. Porque por una vez parece ser cierto ese truco tantas veces utilizado de advertir a las personas afectadas de ciertas debilidades nerviosas que no vean la película. O tal vez el truco sea que muchas personas resultan afectadas de ciertas debilidades nerviosas después de ver la película. Incluso los profesionales de la cinematografía están de acuerdo en dar al Exorcista un premio absoluto al terror. Por ejemplo, la revista American Cinematographer, especializada en los aspectos técnicos solamente del cine, dice de la película: acosada por numerosos problemas de producción, algunos de ellos de la más extraña naturaleza, y filmada a lo largo de todo un año, El Exorcista aparece en las pantallas como una estremecedora historia de horror, tan fiel a la novela de William Peter Blatty, del mismo título, que hace cuentos de niños de películas como La semilla del diablo o La psicosis de Hitchcock. Esa novela, que algunos dicen basada en acontecimientos reales, cuenta la historia de una niña de 12 años poseída del demonio y sometida a las ceremonias del exorcismo. Nada más, pero nada menos. Bueno, este es Noel Calero, que acaba de poner un corte de The Haunted Boy, el niño encantado, el muchacho encantado, el muchacho maldito, que se ha estrenado, se va a estrenar, y que es la historia real de la investigación de Robbie Mannheim, el niño del exorcista. Y desde luego, en fin, pido casi disculpas, este Noel pues es así. Y para aderezar la información del exorcista, nos regala con estos sonidos que de verdad nos retrotraen a historias tan fuertes como las que tuvieron que impresionar a una mujer que se dedicaba al arte del doblaje. Diego Marañón, compañero, Mimí Muñoz puso la voz al demonio poseyendo a Regan, y yo creo que era un trabajo, en fin, sobre todo para una mujer con creencias muy religiosas, pues casi contradictorio, ¿no? Sí, en España hubo dos doblajes. Hubo un doblaje, el original, en 1975, dirigido por Fernando Rey y realizado en los estudios Sincronía de Madrid, y otro, el que casi todo el mundo conoce, que es el del año 2000. Digo que casi todo el mundo conoce ese porque el doblaje original está descatalogado hoy por Warner España. Que es otro misterio, o sea, no se puede encontrar el doblaje de los 70. Yo me he dirigido incluso a Warner directamente y me han contestado que es imposible, que está descatalogado y que la única versión disponible a día de hoy para comercializar es la versión que salió en 2000, la versión del director. Es muy curioso, Diego, permíteme, porque antes, hablando de Órbigo, cuando, en fin, lo que está pasando, ¿no? Estamos digitalizando solo porcentajes de cosas o actualizando, y esto sería, Javier, Santi, otro tema para el futuro apocalipsis digital, y estamos perdiendo tantas cosas en el camino. Uno va al tema de Órbigo, no quedan imágenes de casi nada, pues ha recuperado un 1%. Uno va al Exorcista, la versión original, no queda casi nada, en fin. A lo mejor quedan, lo que pasa es que hay que buscarlas, porque en esos archivos inmensos lo que falta es alguien que se dedique a buscarlas. Y Muñoz, Diego, sí, su historia. Como te decía, en ese doblaje del 75... algunas frases fueron retocadas porque es evidente que aún había los últimos coletazos de la censura. Como dices, Mimí Muñoz era una actriz curtida en teatro y cine. Es madre de las también actrices María José, Mara y Conchita Goyanes. Tuvo una relación con Vittorio De Sica, con el director y actor italiano. Y bueno, la eligieron, al igual que a Mercedes McCambridge, la responsable del doblaje original en inglés, por su voz rota y porque, bueno, tenía un timbre muy característico, muy neutro, se podría decir. Hizo un trabajo, la verdad es que estupendo y muy superior al del 2000, ya que en el doblaje que se puede encontrar hoy en día en tiendas, la voz del diablo está, digamos, alterada de manera informática. Sin embargo, en el 75 esa voz parecía provenir precisamente de otra entidad dentro del cuerpo de Regan. Era una voz de alguien
casi podríamos decir que asexuado, muy mayor, y que la verdad es que sobrecogía. Si quieres lo escuchamos. Vamos a escucharlo, Diego, luego me cuentas si es leyenda o no, que Mimi Muñoz, pues bueno, se impresionó con el trabajo, y sobre todo Mercedes McCambridge tuvo problemas serios después como tanta gente, ¿no? Con el impacto de hacer este trabajo. Doblar al demonio, como diría Hermida, ni más ni menos, ¿no? Nada más, pero nada menos. Hola, Regan. Soy un amigo de tu madre, me gustaría ayudarte. Entonces aflójame estas correas. Me da miedo que te hagas daño, Regan. Yo no soy Regan. Entonces nos presentaremos. Soy Damián Carras. ¡Y yo el demonio! Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nos. Muéstrame a Regan y te aflojaré una correa. ¡Socorro a un antiguo monaguillo! Tu madre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres enviarle un mensaje? Yo haré que lo reciba. Hay cosas eternas, ¿eh? Hay cosas eternas, y la sensación que yo no sé si conecta Javier, Santi, con lo más profundo de la infancia, del primer impacto cuando escuchamos esto, pero yo vuelvo a escuchar en la radio a las 2:49 el socorra a un pobre monaguillo, y se me siguen poniendo los pelos de punta, y es que es la verdad. Entonces hay un remanente de algo que es mágico y que está, o no está, Javier. Hay pocas películas que tengan esa autenticidad. Yo creo que en parte porque está basado en un hecho real y toma mucha información de ahí, pero también porque conecta con nuestros miedos más profundos, como decía Santiago, y yo creo que de alguna manera esa película creció en un ambiente muy particular. Mira, esto no se suele contar cuando se habla del Exorcista, pero tú piensas que cuando se estrena en las Navidades de 1973, Pablo VI es el Papa de los católicos, y en esa época el Concilio Vaticano II pues está, digamos, en pleno auge, se discute muchísimo también sobre la figura del diablo, y el propio Pablo VI, en el año 72, un año antes del Exorcista, empezó a sugerir que el diablo se estaba colando incluso dentro del Vaticano. Esas declaraciones, desde luego, inspiraron mucho a los creadores del Exorcista y se aprovecharon de ellas, claro. Bueno, Gabriel Amorth ha dicho hace bien poco que el demonio está dentro del Vaticano ya, ¿no? Directamente, el exorcista oficial, de alguna forma, del Vaticano. Ahora me cuentas alguna cosa, Carmen, sobre Robbie Mannheim, el protagonista, algún dato nuevo que me ha sorprendido mucho, que yo no conocía del caso real. Antes de eso, antes de escuchar al padre sobrino, ya no nos cuenta Diego qué es esto. Diego, ¿es verdad eso de que las personas, por ejemplo, no sé si Mimi Muñoz, eso no lo puedo verificar, pero sí Mercedes McCambridge, tuvieron problemas, tuvieron obsesiones después de hacer el trabajo duro también, de doblar al demonio? Sí, Mercedes McCambridge, sobre todo. Ella ya tenía ciertas, digamos, malformaciones en la garganta, ciertas enfermedades, precisamente por eso la escogieron para doblar a la personalidad diabólica de Regan. En el caso de Mimi Muñoz fue, digamos, más una lucha interna, ya que ella era una mujer muy religiosa y le costó realmente adaptarse a las frases que tenía que leer. Se pasó todo el doblaje, como digo, preocupada, ¿no? por tener que decir tanta blasfemia, e incluso hubo compañeros de rodaje que, bueno, de alguna manera le reprocharon el haberse prestado a hacerlo, y ella solía decir, he leído, que llegaban a escupirle como si ellos mismos fueran ese diablo verde y espumarante que estaba dentro de Regan. Bueno, todo un ejemplo sociológico, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo con el exorcista. Ahora tenemos igual, a la niña la miraban fatal. A Linda Blair, ¿no? A Linda Blair, cuando ella salía por la calle, incluso hay anuncios anteriores que hemos podido ver anunciando muñecas. Antes era una niña delicada, buena, que hacía sus pinitos en la publicidad, y desde que hizo el papel de la niña endemoniada, la gente en la calle la tenía miedo, se cruzaban de acera cuando veían... No me extraña que era una niña normal y corriente. A mí me da lo mismo, sinceramente, pero a mí no me extraña. Yo veo a Linda Blair y me cambio de acera. Bueno, pues eso también influyó mucho en su vida y en sus posteriores películas, en las que no tuvo ningún éxito. Ningún éxito. Último documento del túnel del tiempo, para poner colofón. Y por favor, amigos de Milenio 3, aparte de participar en las guías de contacto, de tener la encuesta, ver cómo acaba, me interesa mucho saber qué piensa la gente. La historia real, ya casi todo el mundo lo conoce, ese caso que William Peter Blatty, al hacer esa
esa maravillosa novela que seguro que Javier tiene muy cerca, con esa portada que da miedo, editada por... Novela que vendió 13 millones de copias en los Estados Unidos. Oye, ¿qué portada tienes tú cerca? ¿Con qué dibujo? ¿Qué sale en la portada? Pues es ese extraño dibujo que hizo Plaza y Janés para la edición española. ¿Cómo no? De la primera edición. Y que uno tarda en acostumbrarse a la imagen y saber que eso es el pecho de un sacerdote, ¿no? El busto de un sacerdote. Da miedo, realmente. El exorcista. Bueno, pues el caso real, años 40, un niño y una niña, Robin Mannheim y un exorcismo. El documento es estremecedor. En su día ahondamos en este caso. La historia del padre sobrino, y recuperas un fragmento de nuestro compañero Pepe Ortiz, que es antológico, Diego. Sí, el padre sobrino era un jesuita español que fue testigo indirecto del exorcismo más famoso de la historia, el de Robin Mannheim, que dio lugar, como decís, en el que se basó William Peter Blatty para escribir El exorcista. El padre sobrino conoció a los sacerdotes reales que realizaron el ritual en el que está basada la película, y en esta entrevista de 1987, quizá la última que concedió y procedente del archivo del periodista Pepe Ortiz, pues nos cuenta lo que él pudo vivir en primera persona. Una auténtica joya del túnel del tiempo. Son 2 minutos, os pido mucha atención. Está hablando un sacerdote al buen compañero Pepe Ortiz, un gran scoop periodístico en el mundo del misterio, contándole que él en Georgetown conoció a los sacerdotes que hicieron el exorcismo real. Mucha atención, por favor, porque esto es oro puro radiofónico. Es una película que ha tenido su resonancia en su momento oportuno, que es la famosa película del exorcista, que no es una película de ficción, sino que se basa en un hecho real. Y sobre hecho real sí tengo yo datos de primera mano. Y de primera mano es que yo he vivido en Estados Unidos 12 años y he sido profesor de la Universidad de Georgetown, donde ocurrieron estos hechos, porque estos hechos ocurrieron allá. Y el exorcista era un compañero mío. Las manifestaciones fueron primeramente ruidos, movimiento de enseres, del ajuar doméstico, golpes, en fin, algo que se puede explicar y que se estudiando, investigando muy detalladamente de dónde podían proceder los ruidos. Incluso se hizo un estudio sobre el subsuelo de Washington, el cercano allá, de dónde podían provenir los ruidos más o menos con eco, y se encontró que no tenía explicación ninguna. Luego los movimientos inmediatos de los objetos de la cama, etcétera, la fuerza que desarrollaba este individuo, tenía una transformación de su aspecto físico extraordinaria, hacia lo horrible, hacia lo deforme, hacia lo espantoso, que hablaba en un idioma no inteligible, que resultó ser a veces un idioma antiguo, del cual no se conoce ahora la técnica para hablarlo, pero se conoce que el idioma era antiguo y contemporáneo de Cristo. Avisaba de sucesos lejanos que no podía tener conocimiento por ningún otro, porque no eran cosas que había dicho la radio. Además estábamos en un tiempo cuando esto ocurría donde había poquísima información por radio y nada de televisión. Esto es anterior a la presencia de la televisión. Y conocía sucesos, como tal persona acaba de morir, pero situada a miles de kilómetros, y se comprobó que era verdad, y está aquí conmigo en el infierno. Eso decía, esto no sabemos si era verdad o no, podíamos comprobarlo primero, que había muerto, que estuviera en el infierno, eso no se puede comprobar, pero decía cosas de este tipo para aterrorizarlo. Todo este señor, en el momento del Viernes Santo, dice: yo te mando en nombre del Dominus Jesus, lo dice en latín, que salgas de esta criatura. Y en ese momento el niño abre los ojos y dice: padre, se ha marchado. Y a partir de ese momento, poco hay que añadir al testimonio del padre sobrino, contándolo con enorme entusiasmo e impresión. El exorcismo de un niño, Robin Mannheim, del que hay algún nuevo dato impresionante de su familia y la conversión de su propia familia. Es curiosísimo. Hay que recordar que este niño nace en 1935, cuando ocurre el exorcismo, cuando empiezan a realizarle el exorcismo, tiene 13 años. Hay datos a los que hemos accedido, Iker, que son curiosos. Por ejemplo, unas semanas antes de que el niño entrara en ese estado en el que su cama se movía, en el que algo le rasgaba la piel del cuerpo, sobre todo del pecho y de la espalda, hay
una gripe muy fuerte que hace que muchos niños tengan que ser ingresados en el hospital. Entre ellos, Robert Mannheim. Robbie, cuando estaba ingresado en el hospital una de las noches, los niños empezaron a llorar, los que estaban en su misma habitación. Llamaron a las enfermeras, incluso algún padre que estaba cuidando de su hijo al lado de la cama, vieron como este niño, al parecer, tenía unos ojos salidos de las órbitas, parecía estar en completo estado de rigidez y de su garganta salían palabras como, y lo describen los propios testigos que estaban allí, el padre de uno de los niños, como si tuviera un hombre adulto dentro de su cuerpo. Tu familia era del Ku Klux Klan. Su padre era un miembro del Ku Klux Klan que dejó de serlo cuando a Robert Mannheim para hacerle el exorcismo, tenían que bautizarlo. Un bautizo que suele durar 15 minutos, en el caso de Robbie duró más de 2 horas porque era imposible que entrara en la iglesia y después toda la familia se convirtió al catolicismo. Bueno, mazazo final, podríamos decir, la escena que ha contado Carmen del hospital. Compañero Diego Marañón, una vez más, el túnel del tiempo, mágico, atemporal, adimensional. Un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a Carlos Revuelta, técnico en Torrelavega. Un abrazo, Iker, y solo 10 segundos para contarte que La sombra del exorcista es alargada el próximo 30 de septiembre, vuelve a las pantallas de todo Estados Unidos solo durante una noche. Un placer. Como siempre, fabuloso el trabajo, nuestro compañero, nuestro buscador en el tiempo, Diego Marañón. Don Javier Sierra, que le dejamos descansar. Yo estaría ahora un poquito inquieto, con el exorcista tan cerca. Igual es buen momento para empezar a paladearlo. Javier Sierra desde Málaga, nuestro querido compañero, nuestro fichaje estelar este año. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, apago los flexos y la biblioteca en la que estoy se vuelve oscura. Buenas Genial, noches. como siempre, nuestro compañero Javier Sierra. Santi, y ahora me cuentas en qué lío te has metido. Oye, ¿por qué en el incendio de Ibiza, que se ha quemado lo más bonito de Ibiza, en la cueva donde nace el incendio, solo hay una pertenencia y es un libro de Santiago Camacho? Ahora me lo cuentas.